nosotros habíamos caracterizado, bueno, este conflicto entre Bonifacio y Felipe el Hermoso de Francia, un conflicto que había empezado en el marco de la guerra entre Francia e Inglaterra. Felipe el Hermoso decide cobrar impuestos a los clérigos apostados en territorio francés y bueno, y eso da lugar a un conflicto que entre fines del 1200 y comienzos del 1300 arruina tanto las cosas entre Francia y el papado romano, que bueno, termina con la muerte de Bonifacio VIII después del ultraje en su residencia en Anagni. Después de eso, digamos, estos acontecimientos tremendos, digamos, alcanzan, decíamos, su momento más álgido en el año 1302. Bueno, a partir del año 1309, y en virtud, digamos, del poder obtenido por el Reino de Francia, la sede del papado se muda de la ciudad de Roma a la ciudad de Aviñón. O sea, ahí están marcadas París y Aviñón en un mapa que establece, digamos, los límites espaciales del Reino de Francia para la época. En color amarillo ahí ven los bordes, los límites del Reino de Francia. Bueno, ahí abajo hay una localidad, la localidad de Aviñón. Bueno, durante un periodo largo, digamos, casi 70 años, durante la mayor parte del siglo XIV, la sede del sumo pontífice va a estar, la sede papal va a estar en la ciudad de Aviñón. Y esto va a implicar, obviamente, una influencia y una ascendencia de los cardenales de origen francés y del reino francés sobre el papado, que va a ser vivida cada vez con mayor hostilidad por el resto de los cristianos y de los clérigos de la cristiandad latina, ¿sí? Los papados de Aviñón entonces van del 1309 al 1376, y el conflicto que tenemos que caracterizar ahora es un conflicto que se da entre los papas de Aviñón y el Sacro Imperio Romano Germánico. Ahí tienen para la misma época una delimitación del Sacro Imperio Romano Germánico, que es, bueno, un imperio que está integrado por un conjunto de principados. Ahí está marcada, bueno, la ciudad de Roma abajo, tienen la ciudad de Aviñón, de París, que ya estaban marcadas, y en el centro del Sacro Imperio Romano Germánico está marcada la ciudad de Múnich, y un poquito más al norte y más al este está marcada una ciudad de Mühldorf, que veremos por qué es significativa. Bueno, ¿qué pasa en estas primeras décadas del siglo XIV? Bueno, en el año 1313 muere el emperador romano germánico, Enrique IV, y a partir de la muerte de Enrique IV hay una disputa por la sucesión del emperador, el sacro emperador romano germánico. La disputa se da entre, por un lado, Luis de Baviera y por otro lado, un contendiente de Luis de Baviera, Felipe de Austria. Luis de Baviera, en el año posterior a la muerte de Enrique IV, es elegido por un conjunto de príncipes electores. El sistema electoral del emperador, del Sacro Emperador Romano Germánico, no está estabilizado, no es totalmente claro e indiscutible para la época. Entonces, a pesar de que Luis de Baviera se hace elegir en el 1314 como emperador, Felipe de Austria desconoce esa elección y durante cerca de 8 años están tironeando, tirándose de los pelos a ver quién de los dos es emperador. El tema ahí es que a Felipe de Austria, no de manera cabalmente abierta, lo apoya el papado de Aviñón, digamos, ¿no? También ahí hay una intromisión del papado y del poderío francés sobre la designación del Sacro Emperador Romano Germánico, donde, bueno, Luis de Baviera no termina de ser el favorito del papado que, bueno,
complica esta definición hasta que en el año 1322 se da una batalla cerca de Múnich, en esta ciudad de Mühldorf, y en 1322 Luis de Baviera vence finalmente a Felipe de Austria después de 8 años de disputa por la sucesión. Y bueno, nada, queda como el emperador indiscutido del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora, vencido Felipe de Austria por Luis de Baviera, el Papa de Aviñón, el Papa era el Papa Juan XXII, exige que Luis de Baviera someta su título de emperador al examen del papado. Y Luis de Baviera, que estuvo 8 años para lograr sobreponerse a Felipe de Austria, dice, de ninguna manera yo voy a someter mi título de emperador a un papado para el cual nunca fui el favorito, digamos, ¿no? Entonces, Luis de Baviera decide no someter su título de emperador al examen por parte del papado, y lo que hace el Papa es excomulgarlo, ¿sí? Esa excomunión llega en el año 1324. Bueno, obviamente que el conflicto en esa instancia, a partir de entonces, el conflicto entre el emperador romano germánico y el papado de Aviñón es un conflicto ya declarado, ¿no? Gran parte de la disputa tiene que ver con el control del norte italiano, y bueno, como esa disputa ya estaba abiertamente declarada, lo que hace el emperador es bajar, digamos, desde Múnich, primero a la ciudad de Milán y después a la ciudad de Roma. Digamos, hay una campaña del emperador hacia Italia, llega a Roma y en el año 1328 convoca una asamblea popular de los ciudadanos de Roma que proclaman a Luis como emperador y seguidamente el mismo Luis designa a un papa romano en reemplazo de Juan XXII, bueno, de nombre Nicolás V. La cuestión es que, bueno, esta incursión del emperador a Roma, el hecho de hacerse proclamar emperador por el pueblo romano y de designar un nuevo papa, bueno, a poco de andar se muestra bastante más precaria de lo que sus asesores le habían dicho, sus consejeros le habían dicho. Entonces, bueno, poco tiempo después, Luis de Baviera decide desandar esos pasos, volver a Múnich y, bueno, aflojar un poco el conflicto con el papado. Durante el reinado de Luis de Baviera, las relaciones con el papado de Aviñón van a ser siempre malas, digamos, pero la intensidad del conflicto que había alcanzado en esta instancia en la que, bueno, Juan XXII excomulga al emperador, el emperador se hace proclamar por el pueblo romano y designa un antipapa, bueno, esto no va a volver a repetirse, digamos, con la intensidad que alcanza en estos años, ¿sí? Así que en ese contexto, Luis de Baviera y su corte van a tener un poder magnético enorme sobre todos aquellos que se opongan o que sean perseguidos por el papado de Aviñón. Y ese es el caso de las dos figuras que nos tocan trabajar primero hoy, que son las de Marsilio de Padua y las de Guillermo de Ockham, ¿sí? Tanto Marsilio de Padua como Guillermo de Ockham son dos figuras que tienen, digamos, un vínculo conflictivo, hostil, con el papado de Aviñón, y que son acogidos en la corte de Luis de Baviera en Múnich, ¿sí? Así que ahí, en un momento, Guillermo de Ockham parece que le dice a Luis de Baviera, o consta que le habría dicho a Luis de Baviera, tú defiéndeme con la espada que yo te defenderé con la palabra, ¿no? Había ahí una división de tareas en el modo en el que Guillermo de Ockham entendía su función, que tenía que ver con, bueno, vivir bajo la protección de Luis de Baviera en la corte en Múnich y defendiendo con la palabra lo que Luis de Baviera hacía con la espada. Esto que Guillermo de Ockham lo dice muy cortito, ¿no? Defiéndeme con la espada que yo te defenderé con la palabra.
Marsilio de Padua lo dice como en unas 400 páginas en las que se extiende su Defensor Pacis, que está dedicada a Luis de Baviera, ¿sí? Está dedicada al emperador Luis, ¿sí? Y que lleva por título Defensor de la Paz, ¿sí? Eh, Así que, de alguna manera, el defensor de la paz apunta a defender con la palabra a quien con la espada defiende la paz, ¿sí? Así que, bueno, vamos, si les parece, primero a este texto de Marsilio de Padua, que se llama Defensor de la Paz, publicado en el año 1324, es decir, en el año en el que Luis de Baviera está siendo excomulgado por Juan XXII, digamos, ¿no? O sea, cuando ya el conflicto con el papado de Aviñón es un conflicto abierto, bueno, y previo a la incursión del emperador a las ciudades de Milán y de Roma, ¿sí? Así que, bueno, avancemos con el Defensor de la Paz. Hay una primera parte, hay tres partes en el Defensor Pacis, una primera parte muy extensa dedicada al abordaje del poder temporal, una segunda parte que se dedica al abordaje de la autoría espiritual, ¿sí? Una primera parte con una cantidad numerosa de capítulos dedicada al poder temporal primero, una segunda parte también de una numerosa cantidad de capítulos dedicada a la autoría espiritual, y una tercera parte muy breve que se dedica a sacar una serie de conclusiones, ¿sí? Esas son las tres partes del Tratado del Defensor de la Paz. Respecto del poder temporal, la primera parte, la descripción del poder temporal se hace a la luz de la razón natural. Mientras que en la segunda parte, la descripción de la autoridad espiritual se hace a la luz de la revelación divina, ¿sí? Por acá ya estuvimos, digamos, ¿no? Algo de este camino ya fue recorrido por Juan de París, digamos, ¿no? Y algo de esto está ya presente en Tomás de Aquino también, digamos, ¿no? O sea, digo, no es primero en esta doble vía de la descripción del poder temporal por la luz natural y de la autoridad espiritual por la luz divina, en esto no es primero Marsilio de Padua, ¿no? Ya hubo gente por acá dando vueltas. ¿Qué dice respecto de la emergencia del poder temporal? Dice que, bueno, al momento de caracterizar un reino, conviene hablar, digamos, en términos más genéricos de ciudad, digamos, ¿no? Acá hay una apoyatura bien clásica, digamos, ¿no? Porque tanto la ciudad como el reino surgen de la natural indigencia del hombre y de su expectativa de sobrevivir y vivir bien, mediante la cooperación mutua en el desarrollo de las artes y los oficios. Acá el tono aristotélico es absolutamente evidente, digamos, ¿no? Los hombres se reúnen en ciudades o reinos, o ciudades más amplias que las llamamos reinos, a efectos de sobrevivir y vivir bien, y a esos efectos, bueno, cooperan mutuamente mediante el desarrollo de diferentes artes y diferentes oficios. Estas comunidades perfectas, acá ya estuvimos, ¿no? Son comunidades perfectas porque son autosubsistentes, digamos, ¿no? Porque pueden bastarse por medio de sus propios esfuerzos, concitan, como es esperable, desacuerdos y conflictos, y ante estos desacuerdos y conflictos, los ciudadanos de estas ciudades y reinos acuerdan darse normas y reglamentos, pero esas normas y reglamentos deben ser interpretadas de maneras inequívocas y esto los lleva a darse jefes y jueces para interpretar esas normas y reglamentos que permiten vivir pacíficamente, ¿no? Ahora, se pregunta Marsilio de Padua, ¿cuál es la causa eficiente, dice él, de esas normas y reglamentos, la causa eficiente de la ley? Y acá aparece la clave. La causa eficiente de la ley es el pueblo, es decir, la totalidad de los ciudadanos que expresan su voluntad en asamblea. ¿Sí? Acá aparece un elemento que podía estar aludido al pasar en el pensamiento político previo, pero que al ganar este énfasis, ¿sí? La idea del pueblo entendido como la totalidad de los ciudadanos, como causa de la ley,
bueno, hace de la obra de Marsilio de Padua una obra originalísima. ¿Sí? Vamos a leer algunos fragmentos de esta caracterización del pueblo ciudadano como fuente de la ley. Dice Marsilio, llamo ciudadano, según Aristóteles, aquel que en la comunidad civil participa del gobierno consultivo o judicial según su grado. Por esta delimitación queda fuera de la condición de ciudadano los niños, los esclavos, los forasteros y las mujeres. ¿Sí? Esto no merece explicación. ¿Sí? Hay alguna explicación de por qué los niños, si bien no son ciudadanos en el presente, lo serán en el futuro, que no es el caso de las mujeres, pero esto no concita mayor preocupación de parte de Marsilio. Y sigue. La autoridad absolutamente primera de dar o instituir leyes humanas es sólo de aquel del que únicamente pueden provenir las leyes óptimas. Esa es la totalidad de los ciudadanos, ¿sí? Lo que excluye, decíamos, ¿no? A mujeres, forasteros, niños y mujeres, la totalidad de los ciudadanos o su parte prevalente que representa a la totalidad. Bueno, acá hay un juego, digamos, sinecdóctico entre el todo y la parte que tiene que ser despejado. Yo creo que es claro el texto, vamos a repasar eso. Las leyes provienen de la totalidad de los ciudadanos o de su parte prevalente. Veamos en qué consiste esto. Dice, porque no es fácil o no es posible venir todas las personas a un parecer por ser la naturaleza de algunos tarda de nacimiento o desentonar por malicia o ignorancia personal de la común opinión. ¿Sí? Acá lo que nos está diciendo Marsilio es que la totalidad de los ciudadanos, bueno, debe ser entendida como la parte prevalente de los ciudadanos, porque en toda ciudad, en todo reino, hay algunos que por nacimiento tienen dificultades, hay algunos que por malicia o ignorancia habrán de empeñarse en una decisión equivocada y realmente tener que alcanzar la unanimidad en todas las decisiones es un problema. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la totalidad de los ciudadanos, deberíamos entender, bueno, la parte prevalente de la totalidad que representan esa totalidad. Porque si para cada decisión en términos de las normas y los reglamentos que deben gobernar la ciudad, tenemos que alcanzar la unanimidad de todos, incluso de los tarados, de los maliciosos y de los ignorantes, bueno, eso sería esperar demasiado, ¿no? Entonces, en principio aparece esta idea de que esa diferencia entre la totalidad y la parte prevalente tiene que ver con pasar de una regla cuantitativa de unanimidad a una regla cuantitativa de la mayoría. ¿Sí? Ahora, agrega alguna cosa más. Es conveniente y sobremanera útil que las reglas, leyes futuras y estatutos de lo justo, útil y nocivo, lo que toca a las cargas comunes y las cosas semejantes, el buscarlas o descubrirlas y examinarlas, se encomiende a los prudentes y expertos por la totalidad de los ciudadanos. O sea, acá hay una lógica de delegación en virtud de la cual la totalidad de los ciudadanos delegarían a los prudentes y expertos, encomendarían a los prudentes y expertos que encuentren, que busquen, descubran y examinen esas leyes, ¿sí? Digamos, por encomienda de la totalidad del conjunto. De modo que, o bien separadamente, por cada una de las primeras partes de la ciudad según la proporción de cada una, se elijan algunos, o bien por todos los ciudadanos congregados juntamente se seleccionen los varones expertos y prudentes predichos. Acá lo que nos está diciendo es, a efectos de encontrar los preceptos más adecuados para las leyes, es conveniente que intervengan los varones expertos y prudentes, ya sea que se los seleccione de modo tal que cada corporación, cada parte de la ciudad envíe a algún especialista, o bien que se junten todos los ciudadanos congregados y se haga mediante una elección del conjunto de la Asamblea de los Ciudadanos. ¿Sí? Ahora bien, y este será el modo conveniente y útil de congregarse para la invención de la ley, sin hacer agravio a la restante multitud, a saber,
la de los menos doctos, que aprovecharían poco el buscar estas reglas y sería perturbada en sus trabajos necesarios para sí y para los demás. Pero, encontradas y diligentemente examinadas tales reglas, las futuras leyes, deben ser propuestas en asamblea de todos los ciudadanos reunidos para su aprobación o reprobación, de modo que si a alguno de ellos le pareciera que haya algo que añadir, quitar, mudar o totalmente reprobar, pueda decirlo. Entonces, acá la idea de parte prevalente se vuelve mucho más interesante porque, digamos, la parte prevalente tiene, por un lado, una prevalencia cuantitativa, que tiene que ver con el hecho de que al momento de establecer una ley debe buscarse no la unanimidad, sino la mayoría. Pero por otro lado, hay una comprensión cualitativa de la prevalencia que tiene que ver con el hecho de que si bien al momento de la deliberación, perdón, al momento de la resolución, al momento de votar, alcanza con esa prevalencia cuantitativa de la mayoría, al momento de la deliberación, conviene que esa deliberación que va preparando el contenido de la norma futura sea llevada adelante no por todos, sino por los doctos y los prudentes. ¿Sí? Hay una distinción entre el momento de la deliberación, en el que deben intervenir los que prevalecen cualitativamente sobre el resto, porque son más prudentes y expertos, pero al momento de pasar de la deliberación a la resolución, la prevalencia deja de ser cualitativa, cada ciudadano vale igual que cualquier otro y la resolución se toma por mayoría. ¿Se ve esto? Digo, ahí hay una discusión en la literatura respecto de qué implica esta parte prevalente. Para mí la lectura del texto devuelve una comprensión bastante sencilla, digamos, ¿no? Hay que distinguir entre el momento de la deliberación y el momento de la resolución. En el momento de la resolución hay una prevalencia cuantitativa, ¿sí? La ley que resulta sancionada es la ley más votada, digamos, es la ley votada por la mayoría, pero al momento de la elaboración del contenido de la norma, bueno, ahí quienes deben prevalecer no es la multitud, que es menos docta y que además si la metemos a deliberar durante muchísimo tiempo, deja de hacer los trabajos necesarios para la vida en común. Bueno, ahí deben prevalecer los doctos y los prudentes. ¿Sí? Entonces, acá hay una lógica de articulación, por un lado colegiada y por otro lado asamblearia, ¿no? Donde se combinan la delegación y la participación directa. ¿Sí? Se llega a ver, resulta claro lo que les comentaba, fantástico. Ahora bien, acá aparece, y esto lo refuerza Marsilio, la idea del pueblo como el único y el verdadero legislador humano. Es el pueblo, mediante este mecanismo, el que crea, modifica y deroga las leyes, y por este mismo mecanismo es el pueblo el que designa, corrige y depone a los magistrados. ¿Sí? Pasemos ahora a considerar la autoridad espiritual. Lo último que plantea Marsilio respecto del poder temporal de los reyes es que deben procurar la paz y que una de las principales amenazas de la paz son las pretensiones de plenitud de poder del papado. ¿Sí? Este primer capítulo termina protestando contra Bonifacio VIII, ¿sí? Contra la Unam Sanctam y la idea de un papado que, procurando hacerse de las espadas espiritual y temporal, lo que genera es la más grande discordia, ¿sí? La más intensa amenaza a quienes pretenden defender la paz. ¿Sí? Entonces, así empieza, digamos, así termina la parte sobre el poder temporal y preludia la consideración de la autoridad espiritual, que el tratamiento de Marsilio de la autoridad espiritual se hace, decíamos, a la luz de la revelación divina. ¿Sí? Acá, con respecto a la autoridad espiritual, y de igual modo que Marsilio enfatiza la figura del pueblo como causa eficiente de toda ley civil, de toda ley de la ciudad, acá lo primero que se pone en el centro es a la Iglesia, entendida como la universalidad de los fieles
que creen e invocan el nombre de Cristo. ¿Sí? O sea, la iglesia no es ni las piedras del edificio de la oración, ni es la jerarquía de los clérigos que administran los sacramentos, sino que la comprensión de iglesia sobre la que se apoya Marsilio de Padua es la iglesia entendida como la universalidad de los fieles. ¿Sí? Ahora, dicho esto, en primer lugar, en segundo lugar, establece Marsilio que Cristo no vino al mundo a dominar a los miembros de la iglesia, a mandar y a juzgar, sino que vino a servirlos administrando los sacramentos. ¿Sí? Y acá lo que plantea Marsilio es que si bien el poder de los apóstoles y de los sacerdotes posteriormente es un poder al servicio de aquellos sobre los que se administra, ¿sí? Lo cierto es que a efectos de organizar ese poder, que en lo esencial es un servicio que los sacerdotes deben brindar al pueblo de la iglesia, es necesario muchas veces establecer distinciones en términos de diferentes jurisdicciones, distinciones en términos de diferentes jerarquías. Esas distinciones son accidentales. Lo esencial de la autoridad sacerdotal es la administración de los sacramentos como un servicio al pueblo de la iglesia. Lo accidental es que esos sacerdotes ocupen diferentes cargos jerárquicos. ¿Sí? En esta distinción entre la autoridad esencial y la autoridad accidental, lo que está haciendo Marsilio es repetir la distinción que ya vimos con Juan de París entre potestas ordinis y potestas jurisdictionis. ¿Sí? La autoridad esencial es el poder concedido por Cristo para administrar sacramentos, ¿sí? Es decir, la potestas ordinis. La autoridad accidental tiene que ver con los poderes otorgados por los miembros de la Iglesia que tienen que ver con organizar a la comunidad eclesiástica sobre la base de jurisdicciones y jerarquías, ¿sí? La potestas jurisdictiones. Si bien la designación es distinta en Marsilio y Juan de París, digamos, la distinción a la que Juan de París apunta repite, duplica la distinción de Marsilio de Juan de París entre potestas ordinis y potestas jurisdictiones. ¿Se sigue esto? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, fantástico. Ahora, también acá en la caracterización de la iglesia aparece en el centro la iglesia, entendida como el pueblo fiel, ¿sí? Y es el pueblo fiel, la totalidad de quienes creen e invocan el nombre de Cristo, el que reunido en asamblea interpreta los preceptos de las Sagradas Escrituras y designa, corrige o depone a los sacerdotes sin importar cuál sea su jerarquía. Del mismo modo en el que el pueblo civil es quien elabora las leyes y designa las autoridades, el pueblo fiel es quien interpreta las Escrituras y designa a los sacerdotes. Designa a los sacerdotes en su jerarquía. Obviamente que la atribución de poderes sacerdotales es por Dios, no es por los hombres, digamos, ¿no? Pero es el pueblo fiel, es decir, la iglesia reunida, la que establece la interpretación verdadera de las Sagradas Escrituras y la que tiene en su poder designar, corregir, juzgar o deponer a las diferentes jerarquías dentro de la iglesia. ¿Se ve esto, no? ¿Sí? Ahora, el pueblo fiel, es decir, la iglesia, integrada por todos los que creen e invocan el nombre de Cristo, ese pueblo fiel tiene también la posibilidad a su alcance de delegar algunas tareas en la espada temporal. ¿Sí? Ya sabemos, dice Marsilio, por la experiencia de Constantino en el Concilio de Nicea, que los emperadores y los reyes pueden llevar adelante algunas tareas que garantizan el desarrollo, digamos, de las funciones sacerdotales. Convocar concilios, organizar los concilios mientras se llevan adelante, garantizar que
las resoluciones que se toman en esos concilios sean llevadas a la práctica. ¿Sí? Bueno, hay toda una serie de tareas que tienen que ver con la vida de la Iglesia que el pueblo de la Iglesia reunido en concilio puede, durante los intervalos en los que suceden los concilios, delegar no necesariamente en el Papa, sino en el emperador. ¿Sí? Entonces, acá esa apelación a la figura de Constantino, recordemos, como un obispo de lo que está fuera, decía Eusebio de Cesarea, ¿sí? Permite que en Marsilio de Padua haya una restitución del equilibrio gelasiano entre autoridad y poder, pero un equilibrio que de alguna manera en Marsilio de Padua está descompensado en favor del poder imperial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien, digamos, la autoridad espiritual no debe entender en asuntos que hacen a la espada temporal, y la espada temporal no debe inmiscuirse en asuntos que hacen a la autoridad espiritual, lo cierto es que al estar, digamos, ambos poderes jurisdiccionales asentados en el pueblo civil en un lado, en el pueblo fiel en el otro, es del pueblo la posibilidad de delegar algunas cuestiones clericales en el emperador. ¿Sí? Entonces ahí, digamos, el equilibrio entre autoridad y poder, entre papado e imperio, en el caso de Marsilio de Padua, está bastante equilibrado, pero allí donde se desequilibra favorece ciertos poderes delegados, ¿sí?, del concilio eclesiástico sobre el emperador y nunca se descompensa en favor del papado, digamos, ¿no? Entonces, ahí en términos de esta tensión entre autoridad y poder, hay una pretensión de retomar el equilibrio gelasiano. La polémica es contra las pretensiones de plenitud de poder papal, o sea, una polémica abierta contra Bonifacio VIII y contra las pretensiones maximalistas del papado. Un intento de recomponer un equilibrio sobre la base de un juez último, que es el pueblo, ya sea el pueblo civil en términos de leyes y autoridades civiles, ¿sí?, o el pueblo fiel en términos de la interpretación dogmática de las escrituras y de las autoridades jurisdiccionales, del poder accidental de los sacerdotes. ¿Sí? Bueno, dos comentarios más sobre Marsilio y pasamos a lo que sigue. Con respecto a la temporalidad que es propia de las reflexiones de Marsilio, hay una clara, digamos, subestimación del expediente escatológico. ¿Sí? O sea, esto de que ya estaba en Gelasio, de que cuando llegue el juicio final, en el fin de los tiempos, todos vamos a correr atrás de la túnica de los sacerdotes. Dice, pero si los sacerdotes no tienen nada que hacer en el juicio final. La cosa es con Cristo, digamos, ¿no? O sea, ahí los sacerdotes no tienen ninguna función, no hay nada previsto para los sacerdotes. O sea, están en la fila igual que cualquier otro. Entonces, el hecho del juicio final no favorece en ningún sentido la preeminencia de los sacerdotes sobre los príncipes temporales en el tiempo en el mientras tanto. ¿Sí? Ahí lo que más le interesa a Marsilio en términos de la temporalidad no es ni el futuro ni el pasado, sino que es el desempeño presente, tanto de las autoridades sacerdotales como de los poderes temporales. Y allí donde quienes desempeñan esos cargos deben ser corregidos, ¿sí?, está en el pueblo reunido, si en el pueblo civil o en el pueblo fiel, corregirlos, juzgarlos y, llegado el caso, deponerlos, digamos, ¿no? Pero acá, tanto la legitimación por el pasado y el origen, como la legitimación por el futuro y la tarea escatológica, aparecen muy aplacadas en función de una preocupación por el desempeño presente y por las posibilidades del pueblo de corregir, de juzgar o de deponer a quien no actúe a la altura de su cargo. ¿Sí? Con Guillermo de Ockham soy un poco injusto, porque bueno, nada, hoy, la idea de hoy es cubrir este recorrido, pero bueno,
Me interesa, más que una pormenorización, digamos, en el pensamiento de Guillermo de Ockham, marcar cómo en el marco de la corte de Luis de Baviera en Múnich se están produciendo diferentes, digamos, esfuerzos que combinan filosofía y teología y que están puestas al servicio de una comprensión articulada de la autoridad y el poder, de la autoridad papal y el poder temporal, que tienen en su base una apelación al pueblo cristiano. ¿Sí? Digamos, ahí la figura del pueblo aparece muy fuerte. Pablo, en el Evangelio, establece que toda autoridad proviene de Dios. ¿Sí? Que no hay poder que no provenga de Dios. ¿Sí? Bueno, interviene Guillermo de Ockham en este pasaje diciendo que los poderes deben remitirse a Deo per homines. ¿Sí? Provienen de Dios, pero a través de los hombres. ¿No? Entonces, ahí la proveniencia de los poderes finalmente es de Dios, pero es de Dios por intermediación de su pueblo, por intermediación de la deliberación de los hombres. ¿Sí? En la descripción que hace Guillermo del poder temporal y la autoridad papal, yo voy a tomar este texto que se llama Breviloquium, ¿sí? O sobre el gobierno tiránico del Papa, escrito un poco después. Veíamos que el Defensor Pacis es de 1324, es decir, cuando empieza a caldearse el conflicto con el papado de Aviñón porque desconocen el triunfo de Guillermo en la batalla de Luis en la batalla de Mulhdorf. Hay un episodio, digamos, que es todo este episodio romano, en el cual Luis de Baviera baja a la ciudad de Roma, convoca una asamblea de los ciudadanos romanos, se hace elegir emperador, en el que resuena mucho el consejo de Marsilio de Padua. ¿No? Y hay un punto, bueno, hay quienes evalúan que efectivamente, digamos, Marsilio de Padua y sus ideas asamblearias, digamos, ¿no? Habían tenido un impacto, una influencia en Luis de Baviera, pero después de evaluar los efectos de esta experiencia asamblearia en la ciudad de Roma digamos, y el poco éxito de este expediente, Marsilio de Padua queda un poco corrido del favor de Luis de Baviera y gana predominancia en la corte Guillermo de Ockham, ¿no? que articulaba una reflexión un poquito más sopesada, digamos. ¿No? Digamos, el éxito del expediente asambleario de Luis de Baviera en Roma no había sido, digamos, tan resonante, era más parecido a su contrario, y las ideas de Marsilio de Padua en ese contexto habían quedado un poco eclipsadas y Guillermo de Ockham como que pasaría a tener un poquito más de predominancia con su argumentación. Ahora, en el Breviloquium, tanto la explicación de la emergencia del poder temporal como de la autoridad papal se hacen las dos por vía bíblica, de una explicación bíblica. ¿Sí? Veamos en términos del poder temporal, lo que plantea Guillermo de Ockham en este texto, 39-40, es decir, Luis de Baviera ya se fue de Roma, volvió a Múnich, asentó su corte en Múnich y ahí se quedará, es que el poder temporal, dice Guillermo de Ockham, surge a partir de la caída. ¿Sí? Hay una explicación bíblica que tiene que ver con el hecho de que en estado de inocencia no era necesario el poder temporal, y en estado de inocencia Dios había concedido a los hombres los bienes temporales para su uso y disposición. Ahora, en cuanto el hombre infringe digamos, las disposiciones mínimas de este estado de inocencia y cae, bueno, se expone a una situación novedosa. Los hijos de Adán deben enfrentarse a una situación novedosa, fruto de la caída, donde la avaricia y el desenfreno de algunos
lleva a la necesidad de proteger los propios bienes. ¿Sí? Acá aparecen Caín y Abel, digamos, ¿no? Como las figuras primeras de la necesidad de proteger las propias posesiones, los propios bienes y las propias vidas ante la contingencia de la amenaza por otros. Es decir, la propiedad no es un fruto directo del pecado, sino que es un fruto indirecto del hecho de que la caída genera una situación de contingencia tal que la malicia de otros podría amenazar la propia vida y los propios bienes, ¿no? Entonces, ahí es que surge la necesidad de dividir los bienes temporales. Esto es lo que da lugar a la propiedad, y la propiedad al mismo tiempo da lugar a la necesidad de darse jueces y gobernantes que aplaquen los conflictos, y de ahí surge la jurisdicción, digamos, ¿no? Tanto el dominium como la jurisdictio surgen a partir de la caída en virtud de la amenaza de los malos, ¿sí? Que lleva a los sensatos y a los buenos a precaverse, ¿sí? Garantizando el dominio sobre las cosas y la jurisdicción sobre los hombres. Hay un elemento adicional acá que es interesante, que es que también plantea Guillermo de Ockham que la jurisdicción se encarga no solo de garantizar las posesiones de los individuos, sino de cuidar aquellas cosas que son imprescindibles para la utilidad y la paz comunes, y que si no son posesión de nadie, nadie las cuida. ¿Sí? Hay algo interesante ahí. Que hay como una disposición natural. Bueno, esto está, recuerdo, Javier Vázquez me lo marcaba, que está presente también, yo creo que en Aristóteles, si mal no recuerdo, la idea de que las cosas que son comunes, siendo que son comunes a todos, quedan también, digamos, desprovistas del cuidado de todos, ¿no? Y bueno, y estas autoridades comunes no solo dirimen conflictos entre las posesiones de los privados, sino que también son quienes se encargan de cuidar las cosas comunes que si no quedarían a la intemperie, ¿sí? Entonces, acá lo que plantea Guillermo de Ockham, sobre la base de la enseñanza bíblica, es que el poder temporal no es otorgado directamente por Dios. Hay muy pocos episodios, ¿sí? Como el de Moisés, ¿no? Que llega a Dios y dice: sos vos, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, si bien todo poder proviene de Dios, lo cierto es que el poder temporal de los reyes proviene de Dios a través de los hombres que se dan jueces y gobernantes, ¿sí? Y acá aparece esta fórmula de adeo, ¿sí? Per homines, ¿sí? Es decir, todo poder proviene de Dios, cierto, pero por intermedio de los hombres que son quienes se dan esas autoridades, ¿sí? Esto respecto del poder temporal. Fíjense que hay una explicación, digamos, de elementos eminentemente teológicos donde, digamos, la filosofía natural, la luz natural de la razón, bueno, nada, no estaría siendo consultada, pero de alguna manera esta distinción que se articula en la filosofía política de la época entre una explicación para el poder temporal y otra explicación para la autoridad espiritual está de todos modos presente acá en Ockham. Respecto de la autoridad papal, lo que plantea Ockham es que la autoridad papal no se remite a la pérdida del estado de inocencia y la caída, sino que la autoridad papal se remite a la venida de Cristo, ¿sí? Es otro el recorrido, la parábola que nos permite explicar la autoridad papal. ¿Por qué? Porque Cristo introduce una ley absolutamente novedosa respecto de toda enseñanza bíblica precedente. La ley evangélica, dice Ockham, a diferencia de la ley veterotestamentaria, de la ley propia del Antiguo Testamento, a diferencia de la ley mosaica, es, dice, la ley de la libertad perfecta, ¿sí? Acá les comparto muy brevemente unos fragmentos. Dice Ockham: el modelo apostólico es este: se prohíbe la dominación, se declara el servicio. Es tal la ley evangélica que en virtud de la misma ley no se puede imponer nada, sobre todo grave, contra su voluntad, a sus observancias,
cuando no hay culpa por parte de los sujetos, ni tampoco una urgente necesidad ni manifiesta utilidad. Y dice, fíjense, esto les va a sonar, no se sabe que Pedro caminase alguna vez adornado con perlas o vestidos de seda, ni cubierto de oro, ni montado en un caballo blanco, ni escoltado por soldados, ni cercado de ministros vigilantes. En todas esas cosas no sucediste a Pedro, sino a Constantino. ¿Sí? Acá, fíjense cómo resuena la donación de Constantino para decir que la autoridad sacerdotal está basada en una comprensión pastoral, es decir, del ejercicio del poder como un servicio, ¿sí? Basado en la idea de la ley evangélica como una ley de la libertad perfecta. ¿Sí? Y en esto hay una clara discontinuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la libertad, entre la ley mosaica y la libertad cristiana, entre la ley mosaica y la ley evangélica. ¿Sí? Acá el ejercicio del poder apostólico es un pastorado al servicio de la utilidad y necesidad de los fieles. Nuevamente aparece en Guillermo de Ockham la distinción entre el poder de administrar los sacramentos, que es común a todos los sacerdotes, y el poder de administrar los bienes eclesiásticos de una jurisdicción determinada o de una jerarquía determinada, que diferencia a los sacerdotes en un orden jerárquico, pero este segundo poder, a diferencia del primero, es otorgado por la Iglesia y no directamente por Dios. ¿Sí? Los términos que toma acá Guillermo son los mismos que los de Juan de París. ¿Sí? O sea, Guillermo distingue entre potestas ordinis, poder de administrar los sacramentos, que es común a todos los ordenados, a todos los sacerdotes, y la potestas jurisdictionis, que es el poder jerárquico jurisdiccional con que cuentan algunos sacerdotes, que permite distinguirlos en diferentes jerarquías y jurisdicciones, y que ese poder jurisdiccional es otorgado por los hombres y están los mismos hombres corregirlo o quitarlo allí donde lo juzguen oportuno. ¿Sí? Entonces, bueno, respecto de Guillermo, no digo mucho más, así podemos completar nuestra sesión de hoy. Lo que diría es, hay nuevamente acá un intento de rearticular esa división de tareas, ese republicanismo de los frenos y contrapesos gelasianos, también introduciendo la idea de que si bien el poder sacerdotal, el poder de administrar los sacramentos proviene de Dios, el poder con que cuentan tanto la espada temporal como los sacerdotes que cuentan con jurisdicciones espirituales, proviene de Dios, sí, pero a través de los hombres. Y lo que proviene de Dios a través de los hombres puede también a través de los hombres ser corregido, ¿sí? O quitado. ¿Sí? Una última consideración sobre Guillermo que tiene que ver con la cuestión de la temporalidad, que me pareció interesante, porque enfatiza esta disposición a atender más al presente. Dice, cuando se afirma que se ha de tener presente el principio de las cosas, de manera que lo que al principio no era justo tampoco podría serlo después, se ha de responder que no siempre se ha de tener en cuenta el comienzo, sino que a veces ha de mirarse el medio y otras el fin. Digamos. Acá aparece, digamos, la idea de que si bien hay que tener en consideración el origen del poder temporal, de la autoridad espiritual, la procedencia, la legitimidad de origen, llamaríamos hoy, de estos poderes, de estos principados, lo cierto es que obsesionarse con relatos sobre el comienzo impide perder de vista el desempeño presente de estos principados y la posibilidad siempre a disposición de los hombres de quitar aquello que los mismos hombres concedieron. Digamos, ¿no? En ese espíritu, digamos, hay una similitud entre la reflexión de Marsilio de Padua, que pone el énfasis en el presente, y la de Guillermo de Ockham, que nunca pierde de vista de que si bien todo poder proviene de Dios, los poderes que provienen de Dios a través de los hombres pueden ser corregidos o quitados por los hombres mismos.